Hola gente, te quiero hablar un poquito de lo que son los registros akáshicos. Es una duda que me pasaron por ahí por TikTok que me dijeron que les gustaría saber, así que vamos a tocar el tema hoy. ¿Qué son? Pues es la memoria del alma, pero vamos a hablar también de el concepto de la reencarnación, porque yo sé que muchas personas pues no creen en eso. Una cosa es lo que creemos y otra cosa es lo que sabemos, y está válido no creer o no saber sobre el tema, pero precisamente hoy vengo a introducir un poquito este tema porque nos afecta directamente en nuestra vida diaria, en nuestra abundancia, en nuestras relaciones y en cómo se lleva la dinámica de vida de una persona. Lo primero que vamos a hacer es eliminar de nuestra mente o tratar de cambiar y desaprender el concepto del tiempo lineal. El tiempo en realidad no existe, es un eterno presente. ¿Por qué vivimos los acontecimientos de manera lineal? Porque nos movemos a través del tiempo. Nuestras acciones, toda la dinámica que se da en una encarnación orgánica, y hablamos como encarnación orgánica, el venir a meternos en uno de estos cuerpos y tener una experiencia de vida humana. Somos entidades espirituales, energéticas, que nos venimos a encargar de un vehículo orgánico para tener una experiencia orgánica, una milésima que pueda tener una persona. Dicho esto, como el tiempo no existe como lo percibimos nosotros, sino que es un eterno presente, o lo que en algunas personas llaman el espacio temporal o el plano, el plano espacio-tiempo, es una, digamos, como un contenedor de todos los posibles eventos de cualquier entidad existente, y por lo tanto nos podemos mover de un punto a otro. ¿Cómo sabemos si ese punto es presente o pasado? Realmente es una etiqueta que le damos con respecto al punto de partida. Entonces, por ejemplo, si yo me muevo de este punto en el que en esta época, en esta civilización, conocemos como 2024, me puedo mover a 1800, por ejemplo, con respecto a este punto. Yo estoy viajando al pasado. Pero si yo estuviera en 1800 y hago un viaje hacia acá, más bien estoy viajando hacia el futuro. ¿Por qué? Porque es la forma en la que mi espíritu se está moviendo, o es la forma en la que yo en este instante percibo el tiempo. Ok, ahora, teniendo en cuenta que precisamente todo es un plano, nosotros tenemos todas y cada una de nuestras encarnaciones al mismo tiempo. En este preciso instante estamos viviendo cada uno de los eventos de cada una de nuestras encarnaciones. ¿Cuál es el propósito de la reencarnación? ¿De dónde nació ese concepto? De morir y volver a nacer. Pero entonces es un concepto lineal. En realidad todos encarnamos en esta realidad una única vez, pero lo hacemos al mismo tiempo, de manera simultánea, en todos y cada uno de los puntos del tiempo. ¿Cómo es esto posible? Desaprendiendo también otro concepto, que es el de la individualidad, como si nosotros fuéramos una unidad inamovible. O sea, como que si yo estuviera aquí y de aquí no me puedo mover, yo puedo multilocarme. No sé si ustedes han escuchado sobre el concepto de la bilocación, que han hablado de muchas personas que lo hacían de manera física. Hay mucha gente que hasta la fecha lo sigue haciendo. Es un don entre la clasificación, pero en realidad es una propiedad intrínseca del ser humano. Todo el mundo se puede bilocar, pero no lo hacen de manera consciente, porque no somos nosotros en nuestro plano consciente los que activamos esa bilocación, sino se hace en un plano inconsciente. Uno de los más grandes ejemplos fue, por ejemplo, la historia del Padre Pío, que lo veían en un lado y estaba en el otro, y estaba en los dos lugares al mismo tiempo. Bueno, eso es una bilocación inconsciente, pero en la materia. No mucha gente lo hace en la materia.
¿Cómo hacemos nosotros y cómo nos bilocamos o nos multilocamos a nivel del espacio-tiempo, viviendo muchas encarnaciones en muchos vehículos orgánicos al mismo tiempo? En este instante podemos estar encarnados en uno u otro tiempo y se dan las famosas paradojas que dicen, y mucha gente pregunta, ¿y será posible que nosotros podamos encontrarnos con nosotros mismos en una de las encarnaciones? Sí, es posible. Y no necesariamente con el mismo género. Eso es mentira. Los espíritus o las entidades energéticas, como lo somos nosotros, no tienen género. Lo que tiene género es el vehículo orgánico que habita. Existen como tendencias a ser más de un tipo energético que de otro en términos de polaridad, que nosotros le llamamos femenina masculina por nuestro escaso conocimiento o porque no podemos percibir la naturaleza de otro tipo de entidades, solo conocemos nuestra biología, nuestra estructura en este plano. Entonces la mente lo que trata es como de tratar de homologar conceptos y entender la naturaleza de otras entidades comparándola con la nuestra. Y ahora que digo comparación, ese es el objetivo principal de la reencarnación: hacer que las personas o todas las entidades puedan aprender a través de la comparación. Ahora, ¿por qué comparar? Bueno, para eso tenemos que irnos un poquito a la física. ¿Cómo sabemos que existe movimiento? La única forma, si estuviéramos en un espacio vacío, de saber que nos movemos es comparar nuestra posición con otro objeto existente. Porque si estuviéramos solos en el vacío, no podríamos saber, ni siquiera existiría el concepto de movimiento, porque todo es exactamente lo mismo. Podríamos eventualmente estarnos moviendo y no lo sabríamos. ¿Cómo sabemos o tenemos conocimiento de que nos movemos? Porque tenemos un objeto con respecto al cual saber si nos acercamos, si nos alejamos o si transitamos para alguna otra dirección. Bueno, en el universo todo funciona de la misma manera. Digamos que el espacio vacío y el objeto solito, sin algo con que compararse, somos precisamente nosotros. Y siempre hemos estado ahí, tal vez nos movemos, pero no somos conscientes de que lo hacemos. ¿Por qué? Porque no podemos compararnos. ¿Por qué existe la experiencia? Porque entonces digamos que la experiencia viene a ser ese otro objeto. Conocemos este objeto nuevo y con respecto a este objeto aprendemos qué es alejarse, qué es acercarse, qué es ir hacia el frente, hacia atrás, etc. Y eso es una información que generamos y nos permite apreciar el movimiento que antes no era posible entender. ¿Ok? Con esta metáfora y con esta comparación, digamos como muy sencilla, entendamos que nosotros nacimos de la fuente. Si me están viendo personas ateas, lo siento, pueden pensar lo que quieran. Nosotros venimos de una fuente, que es a lo que las religiones llaman Dios. ¿Cuál es el problema del concepto de Dios de las religiones? Es impreciso, es incompleto y no llega ni a los talones de lo que realmente es, porque la fuente es el conjunto absoluto de las conciencias en una sola conciencia. Por ejemplo, aquello que nos decían, ay, es que Dios lo está viendo y taca, taca. Sí y no. No como una entidad separada de mí. Yo soy un pedacito de la fuente experimentándose a sí mismo. Vamos a hacer otra metáfora para entender esto. Imaginemos una bola de plasticina. ¿Ok? Esa bola de plasticina, yo la voy a empezar a hacer bolitas y bolitas y a sacar de esa bolita hasta que la hago completamente bolitas. Y cada una de esas bolitas es una parte del conjunto total. No es el conjunto, es solamente una parte, pero sigue siendo un pedazo del conjunto. Sigue siendo la bola de plasticina. ¿Me explico? Ok. Ambas cosas están ocurriendo. En este momento, tanto la unidad está en su absoluta unidad, como está en creación, o sea, se divide a sí misma para experimentarse a sí misma, generando todas las diferentes e infinitas posibilidades que puede ser. Vámonos al concepto, por ejemplo, de la física,
en una singularidad, o lo que se supone físicamente que dio origen al universo. Bueno, la fuente sería la singularidad, o la singularidad podría venir a ser la idea de experimentarse a sí mismo, haciéndose tangible y generando una creación, generando formas infinitas, todas y cada una de las posibles expresiones de la fuente, que al fin y al cabo es infinita. Nosotros no tenemos una concepción de eso, es una concepción muy limitada, muy limitada. Entonces, teniendo esto en cuenta y con la otra metáfora, entonces ya más o menos podemos entender cuál es el propósito de la reencarnación. Ahora bien, juntemos los dos conceptos. Como venimos de la fuente que se está tratando de experimentar a sí misma, una fuente o una entidad perfecta en su absoluto conocimiento de sí misma, se experimenta a sí misma a través de la comparación de sus diferentes posibilidades. Entonces, un fractal, o sea, una entidad que siempre o desde su origen está en paz, está en absoluta, podríamos decir, en su integridad, está perfecta. Las condiciones, no tiene dolores, no tiene ninguna necesidad, no tiene nada, está en su absoluta plenitud, ¿ok? No conoce qué es la felicidad, porque tampoco conoce qué es la tristeza. No conoce qué es el bienestar, porque tampoco conoce el dolor o el sufrimiento. Entonces, ¿por qué encarnamos en una para tener una experiencia orgánica? ¿Es el único tipo de experiencia que podemos tener para esto? No. Una de miles de millones de posibilidades. Pero estamos aquí porque lo elegimos, porque esa es otra. No nos van a obligar a hacer absolutamente nada. Todo lo hacemos por libre albedrío, y el libre albedrío en la humanidad es absoluto. Todo lo que pasa en nuestras vidas está generado por nuestras experiencias, y por eso es tan importante los registros akáshicos. Entonces, al encarnarnos al mismo tiempo en muchos planos, en muchas expresiones, nos estamos experimentando a nosotros mismos como un fractal, interactuando con otros fractales, generando toda la mayor cantidad de posibilidades posibles. Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque una posibilidad nunca va a ser imposible, va a tener una forma y su opuesto. Nunca va a ser separada, siempre existe una dualidad. Por ejemplo, yo no puedo volar a menos que sí pueda. ¿Me explico? Y van a decir, no, pero es que estamos en la materia. Se generará una experiencia en la cual algo va a suceder y perfectamente podemos entender lo que es el vuelo. Como efectivamente hay quienes encarnan en animales y son experiencias muy particulares. Por ejemplo, y escuché, por cierto, una historia muy divertida de una medium que se conectó con un grillo y casi le da algo cuando descubrió que era un humano lo que le estaba respondiendo, y esa persona le dijo, sí, es que yo necesitaba experimentar una encarnación completamente libre de ego, aunque fuera muy pequeñita, una pequeñísima y chiquitita encarnación libre de ego. Dice, pero yo soy humana, mis encarnaciones generalmente son humanas. ¿Por qué? Porque el grillo solamente es un vehículo orgánico. Los perros, los gatos, los caballos, las vacas y todos los animales perfectamente. Cada uno de ellos tendrá. Y entonces viene el dilema. Es que me están saliendo mal las cosas. Es que la abundancia no fluye. Es que me cuesta trabajar, es que tengo traumas, es que tengo aquí, es que tengo allá, pero resulta que no tengo una explicación con respecto a mis vivencias de esta vida para poder definir qué fue lo que pasó. Por ejemplo, en mi caso personal, yo soy ultra acrofóbica. Yo no cambio un bombillo, o sea, a mí desde silla para arriba eso es precipicio. ¿Por qué tengo acrofobia? Porque en una vida anterior puede ser que haya tenido una experiencia en la que, no sé, me caí de un risco,
o algo pasó con la altura y terminé con un trauma del alma que en sus memorias o registros akáshicos me sigue teniendo, digamos, como o generando un efecto de negativo, en el que yo no puedo subirme a una silla donde no tenga de dónde agarrarme porque me da vértigo. Hay otros que suben como si nada porque nunca han tenido ese tipo de experiencias o si las tuvieron a superar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que muchas veces hacemos rituales de abundancia, hacemos rituales de rompimiento de lazos, etc. Pero a veces hay algunas relaciones que son kármicas. ¿Por qué? Porque son vivencias que estamos teniendo en este preciso instante, en vidas anteriores, y necesitamos sanar. ¿Hay formas de meterse a registros akáshicos? Sí, podemos meter a los registros akáshicos. Podemos usar los códigos de gesta, que los pueden encontrar en mi página web. Hay uno para registros akáshicos. No lo hagan sin los arcángeles, por favor. No importa de qué religión sean, son una raza que se llama los Ihigis. La raza Ihigi es a la que nosotros conocemos mundanamente como los ángeles, pero ellos están encargados de ordenar las experiencias orgánicas, apoyarnos y darnos soporte en esas cosas. ¿Por qué no hacerlo sin ellos? Porque si no lo hacen de manera ordenada, pueden más bien traerse un recuerdo de una vida anterior que tal vez ya habían superado, y como no tienen contexto y en este punto del tiempo no tenemos acceso a los recuerdos de ese otro punto del tiempo y jalamos un recuerdo traumático, generamos un trauma en esta vida. ¿Me explico? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Los mataron en otra vida y ustedes van y hacen una regresión. Eso es lo que a mí no me gusta que hagan. Ay, es que voy a ir a hacerme una regresión bajo su propio riesgo. Porque cuando yo hago una regresión, revivo a dónde está y qué está haciendo. Me estoy metiendo, estoy conectándome con uno de mis fractales, con uno de mis multilocaciones, conmigo misma, en otro punto del tiempo. ¿Y qué pasa si en ese momento están a punto de matarme? O resulta que, por desgracia, era una bruja que quemaron en otro y yo me estoy sintiendo. Van a sentir el dolor físico porque se van a conectar a ese cuerpo. Entonces, ambos van a compartir información y la información se va a pasar de un lado al otro. Qué diferente es cuando más bien hago terapia de registros akáshicos y una medium va, abre el registro y me dice: vea, esto lo que pasó fue esto, esto y esto, en lugar de hacer que usted lo reviva. Te está protegiendo, e incluso esa persona no está reviviendo sus vivencias, sino las personas encargadas de los registros akáshicos, Metatron y el Arcángel Miguel, Arcángel Metatron y Miguel. Ellos te van a decir: vea, esta persona le pasó esto, esto, esto y esto. Entonces, el efecto karmático con esta relación es este. Tenemos dos opciones: o que la persona haga una meditación y se conecte con el otro para sanar esa relación, o que corten vínculos por completo, pero siendo consciente de que es un reflejo karmático de una acción que sucedió, ya sea porque fue culpa mía o porque fue de la otra persona. O muchas veces son situaciones de culpa. Hago algo que no fue intencional, fue accidental, pero resulta que la otra persona se siente tan ofendida que te persigue, vida con vida, encarnación tras encarnación, porque una vez que se detona un evento, también va a afectar a todos los demás, porque es una memoria y como todo se está dando al mismo tiempo, es como expansivo. Entonces, si algo me hace sentir culpable, tal vez son los inconscientes de ustedes mismos los que pueden estar generando una memoria o una reacción de autosabotaje, porque no me siento digno, porque me quiero castigar porque en ese día pasó tal cosa y tal vez en esta encarnación no me acuerdo, no soy consciente. Por eso es bueno los registros akáshicos o la terapia de registros, pero no la de
regresiones. Al que le guste hacerlo, bajo su propio riesgo, como les digo. No es aconsejable, no es sano. Y lo que puede más bien, o sea, y no les va a dar respuestas. O sea, que ganan cosas, yo era tal cosa, tal día, ¿y qué? ¿Qué está sanando con eso? Nada, no está sanando nada. Simplemente es por el morbo y porque, me fui a hacer una terapia de registros. No tiene ningún sentido. Ahora, ¿cómo sé yo si necesito abrir esos registros akáshicos? O que algo que lo que estoy viviendo viene a raíz de mis registros akáshicos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es irme a donde una terapeuta que me haga un diagnóstico y me diga, bueno, esta situación que usted está pasando requiere abrir registros akáshicos porque se está dando a raíz de un evento en una vida anterior, ¿ok? Entonces, en ese evento, entonces hay que sanar el evento. Otra cosa son las inseguridades también. Pueden ser cosas de abundancia, puede ser de relaciones o pueden ser de dinámicas de vida. Pero la única forma de saberlo es a través de la terapia holística. ¿Por qué? Porque si no es una medium que se respete, que venga y les diga, vean, este problema es por esto, lo que va a suceder es que no vamos a tener tiempo, digamos, en toda la vida de hacerlo solos. Entonces vamos a pasar toda la vida enojados con Dios, enojados con la vida, resentidos y todo, porque a mí nada me sale bien y yo lo hago todo bien. Y tal vez hay algo que está por ahí que no te va a dejar avanzar hasta que la lección esté aprendida, porque vinimos a aprender. Y si esa lección es una lección de un evento de vidas anteriores, o que yo me siento culpable y me estoy torturando, la única forma de saberlo es que un medium te lo diga, que es la franca verdad. ¿Podemos preguntar nosotros mismos? Sí. ¿Podemos hacer la terapia nosotros mismos? Sí. No es lo mismo, es más difícil, especialmente si no tienen entrenamiento. Pero a grandes rasgos, lo único que necesitan es un péndulo o varillas de radiestesia, si tienen por ahí. Y el péndulo tiene que ser de madera, con cordón de madera o de cristal con cordón no conductor. No se vale un péndulo, por más precioso y hermoso que sea tu péndulo. Si tiene cadenita de metal, no te va a servir. Tiene que tener, pégale una manila, un cordón o lo que sea, ¿ok? Vamos a invocar al Arcángel Miguel y al Arcángel Metatrón y vamos a usar los códigos sagrados. Van a mi página, en el blog está un articulito sobre los códigos sagrados. Aquí en este canal hay un artículo, el primer video es sobre códigos sagrados. Y en la misma página web, en biblioteca, también están para descargar los códigos sagrados. Son los de Agesta. ¿Cómo se utilizan? El primer video de este canal te dice cómo hacerlo. Vamos a llamar al Arcángel Miguel y al Arcángel Metatrón. Y una vez que terminamos de hacer esos códigos, vamos a coger el péndulo y ustedes van a definir si una línea va a ser sí o un círculo va a ser no. Tienen que aflojar la mano porque ellos se van a mover aquí. Es que yo solo estoy moviendo. No, usted no lo está moviendo. Van a sentir ya sea calor, hormigueo, lo que sea, donde ellos van a moverte el brazo. Lo que hace el péndulo es simplemente hacer evidente el movimiento. Por eso les digo, si ustedes tienen varillas de radiestesia es todavía mejor. Podemos usar esto, podemos usar un péndulo. Voy a hacer un video sobre cómo se utilizan para responder algunas preguntas con ellos. Pero lo principal es que ustedes tengan un medio para poder responder preguntas de sí y de no. ¿Por qué no me valen cartas o cosas así? Porque necesito que el movimiento, o sea, que la comunicación sea directa. Entonces, al hacer esos códigos sagrados, van a llamar a la academia y a la y entonces una vez se conecten a, ¿cómo se llama?, a su respectivo dispositivo de comunicación, lo que van a hacer la pregunta es al respecto de cosas específicas. Voy a preguntar, bueno, esta situación económica viene a raíz de un problema de registros akáshicos. Si me dicen que sí, entonces voy a ese día, pueden hacer un diagnóstico completo de todas las cosas, pueden ir
hagan. Pero lo más importante es que si van a trabajarlo por su propia cuenta, no trabajar más de un elemento al mismo tiempo, porque a veces llevan sanaciones muy profundas, especialmente cuando estamos hablando de traumas de merecimiento, de culpa, de heridas de abandono, heridas de rechazo, entre otros que no necesariamente son del niño interno, que nos han vendido que solamente es externo, no puede ser de otro índole, para que entonces seamos cuidadosos con lo que vamos a trabajar. Pero básicamente, si no es de registros, pues habrá otros posibles por ahí. ¿Por qué? Porque he venido, y digo esto porque ha venido mucha gente a consulta a limpieza energética y me dice, es que ya me limpié, ya no tengo brujería, ya no tengo allá, pero me siguen ocurriendo cosas. Bueno, me siguen ocurriendo cosas porque hay algo ahí. O es una lección que hay que aprender, o es un asunto de registros akáshicos. Entonces, para que lo tengan presente, espero que les haya gustado este video, que el contenido les sea útil, y si les gusta, sigamos por acá para más contenido.